últimos 3 meses he estado utilizando la inteligencia artificial para varios proyectos. El principal es es para redes sociales y pues me ha ayudado a organizarme, crear estrategias, crear obviamente más contenido porque pues es como un asistente virtual en el cual pues yo puedo ayudarme de las herramientas que me ofrece. Muy práctica, obviamente te puede dar un montón de ideas si tú se lo requieres, siempre y cuando digas lo que va a hacer, cómo va a actuar, cuáles son tus frases determinadas que vas a implementar, como por ejemplo si quieres hablarle a una audiencia sobre diseño, si quieres que sea un tema más específico o especializado, si tú ya tienes los requerimientos o los procesos que ya antes estabas usando, los puedes implementar ahí prácticamente. Y pues esto ha sido muy interesante. Me ha ayudado sobre todo a corregir mis textos y obviamente a ponerme a grabar frente a la cámara siempre ha sido como un tema para mí porque pues no soy una persona tan extrovertida para pues ponerme aquí enfrente de la cámara y hablar y hablar y hablar. Entonces es un proceso que ha estado aquí durante 3 meses en el cual me ha ayudado mucho a desarrollarme, sobre todo a cómo expresarme verbalmente y mejorar mis manerismos, forma de hablar prácticamente. Pues es como un asistente personal pues que es muy eficaz. Pero también hay una cuestión que me gustaría platicar. Estos meses me he basado en las estrategias que otros creadores de contenido utilizan. Entonces también en el modo que toman cada mensaje, el tono en el que lo dicen, cómo hablan con sus diferentes audiencias. Pues cada uno tiene determinado sector, entonces es muy diferente. Y en estos casos pues me ha ayudado a ver también cómo lo controversial puede también atraer un montón de gente, pero en este caso en particular decidí hacer una serie de tweets, o en este caso fue para la red social de Threads, de Instagram, que también me ha ayudado obviamente a expresarme más en la escritura, pero en este caso decidí hacer un pequeño como experimento, basarme en una persona en específico, un personaje muy controversial dentro de las redes sociales, y este ha crecido muchísimo. En la manera que como él lo afronta o la estrategia que él utiliza, pues es como determinamos todo ese análisis dentro de ChatGPT y obviamente el análisis del personaje que él utiliza, la personalidad, las estrategias que usa con su comunidad. Y obviamente esto eleva más el riesgo de que sea un contenido un poco más controversial. Y obviamente le pedí que generara una serie de tweets. El goal o la meta era que generara controversia. Y pues esto, al final y al cabo, aunque no me gustaron las respuestas que me dieron y obviamente el feedback que recibí de, por el tweet, que obviamente yo nada más copié, pegué y pues era parte de la estrategia que estaba utilizando para crecer en esa red social, no pensé que llegara a generar controversia. Y esto fue realmente porque es lo que yo le había pedido. Al fin y al cabo es lo que yo le estaba pidiendo, que generara controversia. Esto me hace pensar que en algún futuro no muy lejano la inteligencia artificial pueda emular nuestras personalidades o nuestra personalidad. Ya no será tan necesario que estemos tan presentes en las redes sociales, sino que podemos tener un agente de inteligencia artificial, una asistente de inteligencia artificial, y que esta pues obviamente basado en nuestra personalidad genere cierto tipo de contenido que obviamente se base en lo que nosotros podemos influenciar o nosotros podemos crear, que es como las frases que siempre utilizamos, la manera en que comunicamos, la manera en que escribimos, cómo hablamos, e incluso usar nuestra imagen o nuestra voz para generar contenido. A lo que voy con esto es que todo va a ser como más personalizado, incluso en el contenido que vemos. Ya lo había dicho Mark Zuckerberg, que como la próxima meta o el próximo punto en el que quieren llegar es que el algoritmo genere solo el contenido que tú quieres. Por ejemplo, si quieres ver un tutorial, el algoritmo en un momento no tienes que buscar a alguien, no tienes que buscar en cierta comunidad, sino que el algoritmo lo va a generar y vas a tener lo que tú estás buscando generado por el algoritmo, ya no por otra persona. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, cómo nosotros vamos a tener la necesidad de buscar un curador para mejorar nuestro algoritmo, o también desarrollar este gusto, redefinir más el algoritmo. Por ejemplo, como va a haber una superproducción de contenido jamás antes visto, porque con estas herramientas te haces más como hiperproductivo. Tienes obviamente esta herramienta que está a tu alcance todo el tiempo y obviamente no va a ser tan cara como una producción de cine. Entonces
puedes tener tu propio escritor, tu propio guionista, tu propio team de efectos especiales. Y yo creo que vamos a valorar más los proyectos que sean curados o que sean hechos por una persona humana. Por ejemplo, las artesanías. Es como lo que pasó con el libro. Antes se hacía, obviamente, con la impresión de Gutenberg y todo eso. Se revolucionó y empezaron a haber un montón de copias de la Biblia. Pero antes no era posible y se tenía que hacer a mano y era un trabajo que se valoraba un poco más y también era un proceso más lento. Entonces con esta herramienta vamos a ser más hiperproductivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las carreras como diseño gráfico, los que están en efectos especiales, los escritores, los copywriters, los guionistas? Todos esos creo que van a evolucionar. Estamos en una era en la cual ya requiere una acción inmediata. Ya lo podemos ver con el comercial de Coca-Cola, que prácticamente es todo hecho en inteligencia artificial, y la agencia que lo hizo está en San Francisco. Y me puse a investigar un poco sobre, obviamente leyendo la página web de estos, y pues la mayoría de los puestos que están ahí son puestos que no existían hace 2 o 3 años. Prácticamente en el segundo nombre que ponen o la segunda palabra que ponen es inteligencia artificial. Entonces seguramente nuestra carrera se va a evolucionar a diseñador inteligencia artificial o otro nombre que todavía no existe. Ahora veo que en algunas escuelas están utilizando el término diseño digital y esto va a ser una brecha más fuerte o más reconocida entre la diferencia en diseño físico y diseño digital, como lo es la preprensa, la generación de libros, la generación de panfletos, empaque y todo eso, que obviamente no va a dejar de existir porque son elementos físicos que todavía se requieren en la industria. Pero yo creo que va a ser un poco más limitado porque últimamente hacia donde va la tecnología es hacia diseñar, por ejemplo, metaversos, los Oculus Rifts. También estamos buscando que se generen otros universos o un mundo digital en los cuales nosotros podamos visitar y estar ahí, porque ahora la mayor parte del tiempo nos la pasamos en internet o con un dispositivo en nuestras manos, que es la próxima como meta que tiene, por ejemplo, Facebook. Lo que están tratando de hacer más que nada es implementar ciertos dispositivos que vengan dentro de accesorios que tú ya vas a utilizar y que estos no necesitan más interacción humana. Solo tienes que vivir tu vida y obviamente de repente podrás tomar una foto con tus lentes o enviar un video y no necesariamente tengas que inclinarte, mirar hacia el suelo o mirar hacia el celular. Y pues obviamente evitar estos dispositivos que son tan ajenos a ti, sino que ya vengan dentro de tu día a día. Esto va a ser un gran campo de trabajo viéndolo de manera optimista para los diseñadores o artistas. Vamos a tener más herramientas las cuales podamos usar e implementar todo el tiempo para lo que nosotros queramos hacer. Ciertamente van a haber muchos trabajos que están siendo afectados y más que nada viene todo esto a tener también un sesgo de tu vida diaria que tal vez es muy complicada en este momento, entonces puedas verlo de una forma más negativa en la cual nos impacte o nos deje sin trabajo. Pero viéndolo de otra forma, creo que va a evolucionar hacia algo más arriesgado y un poco diferente, en el cual nosotros estamos creando una nueva tecnología. Viéndolo desde mi punto de vista, es como si estamos, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, pues obviamente los humanos, y dentro de este mundo creamos una nueva tecnología que ahora es inteligencia artificial, inteligencia de una máquina, porque esta siempre va a ser más eficiente y no va a tener estos sesgos cognitivos que, por ejemplo, pueden tener un ser humano en el cual está influenciado por sus emociones y su entorno. En cuanto a una máquina, va a ser obviamente lo que le pidas y no va a tener una excusa o maneras de cómo zafarse de hacer alguna tarea, o no va a estar distraído, o no va a tener alguna complicación que sea ajena al trabajo. Entonces estas son mis ideas, no sé qué piensen ustedes al respecto, cómo nos va a impactar. He estado leyendo mucho sobre el tema y también he estado utilizando estas herramientas, desde utilizar la inteligencia artificial para crear logos, que muy pronto les voy a hacer sobre otra review de otra página que utilicé hace algunos años, en el cual podías utilizarla para generar, por ejemplo, logotipos, y la verdad la herramienta era muy buena.
Y también hay unas páginas web que ya lo pueden hacer y te entregan una calidad muy buena, diferente a la que pueda generar DALL-E o ChatGPT. En cuanto a estas dos herramientas, creo que están más hechas para generar imágenes, las cuales no son muy buenas, pero al ser gratuito también es una gran herramienta que puedes utilizar. Y pues nada, esa es mi visión de lo que está pasando en este momento. Es muy interesante cómo va a revolucionar dentro de unos 3 o 5 años. Creo que va a avanzar muchísimo más. Entre unos 10 años, tal vez, y lo que estoy viendo es que muchos programadores los que están viendo es cómo implementar esta nueva tecnología, obviamente, al mundo físico. Obviamente ya todo lo digital se revolucionó desde el momento en que salió la inteligencia artificial. Hay un gran puente de diferencia entre lo que es el mundo digital y el mundo físico. Por eso se está avanzando muchísimo en la robótica, que es lo que viene. Cómo implementar esta inteligencia artificial en el mundo real. Entonces es lo que se está haciendo ahora. Muchas personas, obviamente, también siento que va a requerir un grado más de especialización para poder utilizar este tipo de inteligencias artificiales o robótica, en lo cual te quieras especializar, porque es como lo que decía Naval, hay dos formas en las que en el mundo, por así verlo, en los siguientes 5 o 10 años, puedas avanzar en tu carrera, en lo que es media, o sea, en los elementos ya sea como redes sociales o la televisión, o puede ser programación, que prácticamente es escribir o crear escribiendo. Para esto requiere un nivel más avanzado que puedas entender la robótica, porque es algo muy complicado y obviamente hay muchas teorías y hay muchas implementaciones y materias que tienes que estudiar que son fuertes. No cualquiera va a tener ese nivel de especialización para poder avanzar en estos temas. Y es como lo que está haciendo Tesla con los robots que está utilizando últimamente. Aunque también hay como esta brecha en lo que decía, por ejemplo, salió un diario, una noticia en un diario que se hizo muy viral, en el cual habla sobre, por ejemplo, quería que la inteligencia artificial me ayudara a hacer, por ejemplo, lavar mi ropa o lavar los trastes o barrer, trapear, todo eso, ¿no? Son cosas cotidianas que obviamente requieren muchísimo tiempo y mucho esfuerzo y energía, pero la inteligencia artificial está utilizándose para el diseño, crear imágenes, crear logotipos, crear efectos visuales. Entonces, todo esto, pues obviamente la gente se lleva una gran decepción y vive en un miedo muy grande de perder sus empleos. Pero yo creo que viéndolo desde un punto más optimista, estamos en una gran era y en un cambio muy grande y hay que aprovecharlo. Y pues todas las artes o todas las carreras en las cuales se utiliza la creatividad. No estamos aquí prácticamente para generar muchísimo dinero, sino prácticamente siempre ha sido por el amor al arte o por el amor a crear o porque es ese instinto creativo que nos nace a nosotros de poder crear y poner algo allá en el mundo que obviamente impacta a las personas a nuestro alrededor, porque al fin y al cabo somos seres humanos y buscamos esa conexión humana. Y es lo que estamos buscando siempre. Obviamente no vamos a entretener a un montón de bots dentro de una red social, sino que siempre va a haber ese sentimiento de querer conectar con más personas. Y eso es lo que nunca nos va a derribar como sociedad o como una raza humana. Eso es prácticamente lo que he estado pensando en estos últimos meses. Y pues si te gustó este video, sígueme, dale like. Déjame lo que estás pensando, todo lo que piensas de esta revolución que estamos viviendo. Y pues nada, muchas gracias por ver.